Hoy en día tenemos a nuestra disposición una tecnología capaz de registrar en su memoria el mismísimo tiempo, capaz de almacenar imágenes de personas, eventos o sucesos que ocurrieron décadas atrás. La fotografía ha sido un invento revolucionario en todo ámbito, y que desde su invención cambió el modo en el que vemos nuestro mundo. Pero ¿tenías idea que el origen de la cámara se remonta a casi 400 años antes de Cristo? En este video voy a hablar de la evolución de la cámara fotográfica y también cómo ha influido la fotografía en el mundo y nuestra vida. Así que pónganse cómodos porque este video es seguro que dure bastante. Situémonos en la antigua Grecia entre los años 384 y 322 a.C. Por ese entonces, Aristóteles, que era un señor para nada tonto, se dio cuenta que cuando la luz entraba por un pequeño agujero en una habitación oscura, se proyectaba una imagen invertida del exterior de la habitación. Aristóteles aprovechó este fenómeno para estudiar eclipses solares, pero realmente nunca lo ocupó más allá, y solo describió este fenómeno en sus obras. De hecho, lo que sucede con la imagen se suele dar naturalmente, como cuando la luz pasa por las hojas de los árboles o a través de las rendijas de las persianas. Pero la persona que inventaría la primera versión de la cámara llegaría en torno al siglo X. Fue un filósofo y científico árabe llamado Alhazen, quien tras ser encerrado por una cosa bastante absurda, se topó con el mismo fenómeno que Aristóteles hacía cientos de años atrás. La creación de la cámara oscura y cientos de investigaciones en óptica y ciencia fue gracias a un acontecimiento inesperado en la vida de Alhazen. Pasa y resulta que Alhazen iba por ahí diciendo que él podría controlar el problema de la inundación del río Nilo con un sistema de diques y canales. Entonces cuando el califa, que era el gobernante de Egipto, lo trajo para que hiciera lo que tanto decía, Alhazen se dio cuenta que su esquema no tenía ni pie ni cabeza y que era totalmente impráctico desde una perspectiva de ingeniería. Entonces Alhazen, preocupado, quedó con dos opciones: o se hacía el loco, literalmente, o lo dejaban tieso. Pero por alguna razón Alhazen no quería terminar tieso, así que se hizo el loco y lo metieron preso. Sí, ok, Alhazen era un locuelas, pero ¿cómo se le ocurrió la idea de la cámara oscura? Bueno, pues resulta que en una de las interminables tardes en las que estuvo encerrado, se percató que en una de las paredes de su celda había un pequeño agujero por el que pasaba un pequeño rayo de luz y que misteriosamente reflejaba lo que ocurría en el exterior. Tiempo después, con la muerte del califa, Alhazen fue liberado y regresó a sus tierras, en donde recreó el principio que había visto en prisión. Hizo un agujero en una habitación oscura, sin luz. Y sucedió lo mismo que había visto en prisión. Se proyectó todo lo que ocurría en el exterior. Y de esta forma fue como Alhazen creó la primera versión de la cámara, un artefacto, o bueno, prácticamente una habitación entera para proyectar las imágenes del exterior. A partir de ahí, el invento de la cámara oscura quedaría para la posteridad, siendo ocupada y probada por multitud de personas. Incluso algunos de ellos impulsarían el desarrollo de esta, tales como Roger Bacon, Daniele Barbaro e incluso Da Vinci, pero sería Johann Hansen quien volvería esa gran habitación en una pequeña caja. La portabilidad de la cámara oscura fue sumamente importante, y te diré por qué en un momento. Pero ahora hablemos del hombre a quien conocemos como el padre de la fotografía, Joseph Nicéphore Niepce. Niepce nació el 7 de marzo de 1765. Tenía varios hermanos, pero entre ellos destaca su hermano Claude, quien será importante más a futuro. Joseph entraría a la escuela de los hermanos oratorios en Angers, y fue en este lugar donde descubrió su pasión por la física y la química. Años después, al abandonar el oratorio, entra a la Guardia Nacional, en donde se coloca el sobrenombre de Nicéphore. En 1789 estalla la Revolución Francesa, un periodo extremadamente tenso y violento. Vamos, les hubiera volado la cabeza vivirlo. A los 3 años de esto, Nicéphore se enlista en el ejército revolucionario, en donde participaría en la campaña del sur de Francia y Cerdeña. En 1794 deja el ejército y se queda a vivir en Niza. Fue aquí donde conoció a su esposa Agnes, con la que se casaría, y al año siguiente tuvieron su primer hijo, Isidoro. ¿Pero la fotografía a dónde está? Calma, nos vamos acercando. Fue durante un viaje con su familia a Cerdeña, su hermano Claude incluido, que Niepce empezó a pensar e imaginar la idea de plasmar imágenes utilizando la cámara oscura, pero no se pondría a ello hasta muchos años después.
De vuelta de ese viaje, junto a su hermano, empezaron a trabajar como inventores y se centraron en la creación de un revolucionario motor, el cual sería uno de los primeros a combustión interna en el mundo. A este motor lo nombran pireolóforo y reciben una patente de 10 años firmada por el mismísimo Napoleón. Y ahora nos trasladamos a 1816, un año antes de que expirara la patente. Claude, el hermano, se muda a Francia y luego a Inglaterra para explorar más de ese invento. Entonces, entre 1816 y 1818, Niepce, ahora en solitario, se dispuso, esta vez sí, a la búsqueda de la fijación de imágenes proyectadas por la cámara oscura. Como dije, era toda una búsqueda, porque el atrapar esas imágenes que proyectaba la cámara oscura era todo un desafío. Nadie antes había logrado algo así, así que Niepce tendría que navegar a ciegas sin saber del todo si sus ideas podrían ser realidad. Para intentar conseguirlo, empezó a experimentar con materiales sensibles a la luz. Ya en sus primeros experimentos ocupó una hoja y la mezcló con sales de plata. La colocó en el fondo de su cámara oscura y al parecer sí marcó una imagen. El problema fue que se ennegreció, se volvió oscura, así que no duró nada, así que se perdió la imagen. Pero al parecer sí era posible, solo debía encontrar un material que permitiera fijar la imagen de forma permanente. Así que esto lo llevó a investigar durante muchos años materiales que fuesen sensibles a la luz, y en 1822, sin querer del todo, inventó el fotograbado. Es una técnica que básicamente se trata de copiar o duplicar una foto o en el caso de Niepce un dibujo, pero no voy a hablar de eso porque este video se trata de la fotografía y no del fotograbado. En los años siguientes siguió experimentando con muchos materiales, probó de todo, placas de vidrio, piedras calcáreas, placas de cobre y estaño y piedras litográficas. O sea, probó cualquier cosa que se le pasara por la cabeza y que medianamente funcionara. Hasta que por fin en 1827 tomó su cámara oscura, colocó dentro una placa recubierta de betún, dejó su artefacto en el ancho de su ventana y hora tras hora una imagen se iba formando en la placa. Y luego de 8 horas de larga espera, Niepce tomó la primera fotografía de la humanidad, que sería conocida como Vista desde la ventana en Le Gras. Luego de este avance, un hombre se pondría en contacto con Niepce, el cual será el siguiente protagonista de nuestra historia. Este señor tan guapo de aquí es Louis Daguerre, o Daguerre, algo así. Además de ser empresario, también era artista y decorador de teatros. Gracias a una amistad en común con Charles Chevalier, este le presentó a Joseph Niepce, quien hacía poco había tomado la primera fotografía, o bueno, como Niepce había llamado a esta técnica, heliografía. De primeras, ni se fuera desconfiaba del buen Daguerre, pero con el tiempo accedió a mostrarle sus heliografías. Por ese tiempo, Niepce pasaba un mal momento, estaba muy deprimido y triste por la muerte de su hermano Claude. Pero entonces, el 14 de diciembre de 1829, Daguerre y Niepce crean una sociedad. Daguerre había reconocido que la técnica que Niepce había desarrollado para capturar las imágenes del mundo sin recurrir al dibujo tenía un gran potencial comercial. Durante varios años estuvieron trabajando juntos y enseñándose mutuamente los avances que hacían. Eso hasta que en 1833 Niepce fallece en Francia. Y tras su muerte, su hijo Isidoro ocupa su cargo en la sociedad. Pero después de una tremenda crisis económica, Isidoro decidió aceptar los cambios en el contrato que le había propuesto Daguerre. En dichos cambios, se borraba toda referencia a Niepce como inventor de la heliografía, y el cabrón de Daguerre se quedaba con ese título, además de cambiar el nombre de heliografía a daguerrotipo. Pero años más tarde, Isidoro publicó un libro donde describió todo lo sucedido. Daguerre hizo varios experimentos en los que pudo reducir el tiempo de exposición de la placa para que la imagen quedara fijada. Pudo reducirlo hasta los 10 minutos, lo cual sí es un cambio considerable comparado con las 8 horas que necesitaba antes. Y en 1838 tomó la que se supone que es la primera fotografía en la que aparece una persona. Pero muchos historiadores dicen que es un montaje. Se trata de esta foto, en la que aparece un hombre y un niño limpiándole las botas, aunque yo todavía no encuentro al niño, pero bueno. Se dice que es falsa porque la imagen demoraba 10 minutos en quedar fijada, por lo que en teoría esas figuras estuvieron 10 minutos ahí en la misma posición sin moverse. Y también se supone que a unos metros más a la derecha hay un hombre con un sombrero leyendo un periódico, pero yo todavía no lo encuentro. Lo que sí, descubrí algo en esta foto. Si te fijas muy pero muy bien y te acercas a esta ventana puedes notar. Posterior a esto, Daguerre intentó popularizar la fotografía, sin mucho éxito. Repartió folletos y vendió acciones, pero le fue fatal.
hasta que conoció a un político llamado Dominique Francois Jean Arago, quien con unos sobornos por aquí y por allá pudo hacer que el gobierno de Francia comprase ese invento. Pero en los años que siguieron, la fotografía estaba limitada para pequeños grupos de aficionados de la clase alta. La fotografía, si bien era conocida y llamativa, las cámaras de ese tiempo eran engorrosas y algo molestas de usar. Pero un hombre llegaría para convertir la fotografía en algo no solo de un grupo selecto de personas, sino para todo el mundo, para todos aquellos quienes quisieran tomar fotos de cualquier cosa que quisieran. Este hombre creó una marca que de seguro conoces y que puede que en algún momento hayas llegado a usar: Kodak, de quien hablaré en la siguiente parte de este documental, junto con la invención del video y el cine y la evolución de las cámaras modernas hasta el celular. La fotografía, sin miedo a equivocarme, ha sido uno de los mejores inventos de la humanidad. Gracias a ella somos capaces de mirar a través de una ventana hacia el pasado, a esos días que ya no volverán, y que gracias a una foto los puedes volver a vivir. Bueno, pues a seguir trabajando.